Muy bien, ya estamos nuevamente regresando en esta programación denominado Tiempos Proféticos. Ya en este espacio en donde vamos a ir hablando y desarrollando. Ayer hicimos una introducción bastante larga, ¿verdad? No obstante, hoy ya vamos a desarrollar este tema que está trayendo a algunas personas confusión, a otras personas un poquito este, algo inusual, algo inexplicable, a otros muchas veces le parece como algo, una payasada, ¿verdad? Hay muchos conceptos que la gente le da a situaciones que vemos respecto a lo que se le denomina liberación en el plano espiritual a través de un ministro, pastor, de acuerdo a lo que eh, es su capacidad, el cual Dios le ha dado, ¿verdad? Es su ministerio. Y bueno, vamos a ir, porque aquí vamos a hablar a personas que nada luego conocen del tema y a personas también que conocen el tema. O sea, tengo que hacer una buena exposición para que se pueda entender, ¿verdad? Por una parte, para que traiga más tranquilidad también a algunos conocedores de la palabra, conocedores, y a otros vamos a indicarle, ¿verdad? Los puntos importantes que se debe tener en cuenta. Estoy tratando de poner bien aquí el audio. A ver, bueno, vamos a decir lo que está saliendo bien, no está saliendo muy bajo. Entonces vamos a tratar para que se escuche bien, ahí también ustedes que están, para entender claramente de lo que uno ve, lo que respecta las cosas sobrenaturales, paranormales, espirituales y también payasadas. Bueno, primeramente tenemos que entender que las jerarquías espirituales es importante. El Todopoderoso, por medio de su Hijo, ¿verdad? Su Hijo unigénito, quien fue Jesucristo, nuestro Salvador, por medio de él ha traído un diseño, siendo él el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote, el apóstol, el enviado del Todopoderoso, para establecer su reino, para indicarnos los caminos que hay que seguir y cómo vivir bajo su obediencia y bajo su diseño. Entonces es muy importante estos puntos entender. Y la palabra que dice, la palabra dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, y él, refiriéndose a Jesucristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, y cada uno tiene su diferente rol. El apóstol es el enviado, que está trayendo un mensaje claro, un diseño de Dios, principalmente la palabra, principalmente el diseño, ¿verdad? Un diseño, un camino que hay que seguir, ¿verdad? Una orientación de la iluminación del Espíritu de Dios por medio de la palabra. En primer lugar eso. Y el profeta, sabemos que el profeta siempre está dependiente de la voz de Dios por medio de sus métodos. Y también vamos a hablar todo de esos puntos, cómo Dios habla. Y el profeta vidente también, obviamente, tiene un rol un poquito más amplio, porque el profeta vidente suelta la palabra por lo que ya ve, sin que todavía reciba una voz directa del Todopoderoso, de sus métodos para hablarnos y hablar a la gente de parte de Dios. Entonces, el profeta tiene otro rol,
otro es su trabajo. Y los evangelistas también. Los evangelistas tienen que tener una sabiduría de saber ganar las almas, ¿verdad? Los tratos deben ser muy sabias, ¿verdad? Siempre tener esa visión de en masa ganar las almas, de llegar al corazón del hombre, porque hay que utilizar principalmente el corazón de Jesucristo para poder llegar a los hombres, porque hay hombres que tampoco quieren escuchar, hombres soberbios que no quieren ni ser direccionados, y el evangelista tiene que utilizar todos los métodos, sabiduría, estrategias, paciencia, constancia, para llegar a ellos. Ese es el trabajo del evangelista. Más o menos así lo estoy pintando para que más o menos también reciban de ese entendimiento a lo que Dios quiere que entendamos o que hagamos, o el camino de los ministros de Dios a desenvolverse de un sistema espiritual. Bueno, vamos a dejarlo en sistema espiritual. A otro también le ha denominado el Todopoderoso pastores. Pastores es el que pastorea, cuida el rebaño, la grey, cuida las ovejas, visita, le da cariño, le va buscando maneras para poder direccionarle. La paciencia es como una mamá prácticamente, porque el papá tampoco tiene una paciencia como la mamá. Y bueno, el pastor, ese es su trabajo. La paciencia está encima de las ovejas, tiene que cuidar las ovejas. Ese es su trabajo. El pastor es más estático, ¿verdad? El que es el anciano que está ahí dentro de la iglesia, dentro de la estructura ministerial, y que está encima de las ovejas. Esa es otra función. Y también existen también los maestros. Y los maestros tienen un trabajo de una enseñanza bíblicamente, así diciendo en forma literal, trayendo las historias, las concordancias, hablar de la etiología de la palabra, de expresiones, concordar, las referencias, ¿verdad? Y hablar de todo lo que respecta a la palabra de Dios. Enseñanza. Y para enseñar, tenés que tener un amplio conocimiento histórico, etiológico, ¿verdad? De todos los puntos. Hay que explayarse de una verdad absoluta y entendible. El maestro trae siempre esa palabra concreta, que muchas veces de los pastores, de los profetas, de los apóstoles, está un poquito abstracto, ¿verdad? Entonces el maestro siempre trae esa luz principal por medio de la palabra. Bueno, eso en forma general, dando una pequeña exposición sobre los ministerios de cada uno y los llamados de cada uno. Entonces, esos son los puntos más importantes, son los pilares para el crecimiento de la iglesia, dice. En Efesios 4:11 esto dice, pero si vas leyendo un poquito más hacia adelante, vas a encontrar que esto para qué sirve, esta organización que el Señor Jesucristo ha dejado, ¿para qué? ¿Para qué ha puesto todos estos puntos, ¿verdad? Estos ministerios? ¿Y para qué? A fin, dice, de perfeccionar a los santos. Santos somos todos aquellos que estamos viviendo bajo la obediencia de Dios. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Eso le estaba diciendo un poquito ayer, que existe la perfección con Dios. Y eso se conoce por los frutos, ¿verdad? Entonces, estos pilares fueron preparados para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y quiénes formamos el cuerpo de Cristo? Cada uno de nosotros formamos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia.
y Jesucristo es la cabeza. La iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros. ¿Me entienden? Bueno, entonces para eso fueron creados estos ministerios: apóstol, profeta, pastores, evangelistas, maestros. ¿Está bien? Está bien esa parte, bien claro. Bueno,